El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Por la compasión que tú tienes de cada uno de nosotros, mi Dios, al enfrentar el momento en que se expresa la palabra, Padre Santo. Yo te ruego, mi Dios, que tú bendigas a Gustavo, Señor, le dé sabiduría y entendimiento, Padre Santo, para que él pueda exponer tu palabra mediante tu palabra, Señor. Te ruego que él pueda expresarla de tal manera que podamos entenderla, que tú le uses con agrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas hemos leído en la Biblia que no hacemos? Que no le hemos dado la más mínima importancia. A ver, si menciono alguna. Ira. No hemos leído que practica la ira no entrará en el reino de los cielos. El que se pone bravo no entra en el reino de los cielos. You know what that means, bro? You better not fight. Anybody who gets mad will not enter the kingdom of God. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué más? A ver, ¿quién me sale con uno? Mentir. No decir mentiras y de todas maneras acomodamos la verdad como nos convenga a nosotros. Ah, sí. O omitimos la verdad. O omitimos la verdad. Pleito. Seguimos peleando. ¿Por qué razón nosotros, si la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como Dios ama a la iglesia prácticamente, ¿por qué nosotros no amamos al prójimo? No, yo lo amo, pero él me hizo. No, si tú lo amas, a ti no te importa lo que él te hizo. Lo que hacemos es chismear. Chismear. Porque a Cristo lo crucificaron por ti. Le metieron clavos en las manos y clavos en los pies por ti. Y él no había hecho nada. Y lo soportó para que tú y yo podamos llegar al reino de los cielos. Otra cosa que hacemos es juzgar a los demás. Juzgar a los demás. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres por aquí, tú eres por allá. Hay una serie de cosas que leemos en la Biblia. Más que eso, más que todas esas cosas, que posiblemente todo eso nos estamos defendiendo de cierta manera. Todo lo que hemos dicho es defenderlo. Sí. Pero creo que más sencillo, más básico que eso es saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Exactamente. ¿Cuántos sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Vuelvo y pregunto, ¿qué podrá hacer Dios con una persona que le escribe una carta en la Biblia, le pone cómo tiene que comportarse y esa persona no le da la gana de obedecer? ¿Qué más puede hacer Dios? Voy más allá que eso y me meto otra vez. ¿Eh? Y voy más allá que eso y me meto otra vez. Sí. La carta está ahí y no la leemos. Sí. A ver, ¿cuántos han oído que la Biblia dice que hay que orar todos los días? Amén. Amén. ¿Ustedes no lo han oído? ¿Tú no lo has oído? ¿No va a contestar hoy? Todos lo hemos oído. Él no entendió también. Sí entiende perfectamente. ¿Quiere comida? Ve que entiende. Y no nos importa. Oye, yo he tenido casos, yo se lo he dicho a ustedes, creo que una vez se lo dije. Yo he tenido casos a donde una persona, un matrimonio llega a mí con problemas. Le he hecho una receta, un capítulo de una Biblia diario
y 15 minutos de oración. Los dos juntos. El esposo y la esposa, orando y leyendo la Biblia. Te veo en un mes. En un mes. No, todo está perfecto. Eso es... perfecto. Resuelto el problema. Poquito rato vienen otra vez encendidos. Pero no quedamos que les iba bien. Siguieron orando. No, pastor, nosotros la verdad que hace rato que no oramos juntos. Y ahora que tú quieres que yo te diga, si ya te dije lo que funciona y no lo quieres hacer. No, pero es que no es fácil porque cuando llego del trabajo, llego apurado, no tienes muchas cosas que hacer en la casa. Y todas las cosas que tienes que hacer en la casa las estás poniendo delante de Cristo. Y a Cristo no le agrada eso. Porque cuando te toque a ti allá en la fila del cielo, pedir tu entrada, te van a poner en la última parte atrás. Y si se acuerda, entonces se ocupará de ti, así como tú haces con él. Vamos a ver gente que sí obedecieron la Escritura. Mateo. Mateo 2. Este es un pasaje muy conocido ahora en estos tiempos de Navidad y eso. Todos han leído este pasaje más de una vez. El pasaje de la visita de los magos. ¿Ya lo tiene? Así lo tengo. Ya lo tengo. Amén. Ok. Dice el primer versículo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso lo dicen muy fácil. Magos eran astrólogos, gente que conocían, le decían magos a gente que conocían las estrellas y estudiaban las estrellas. Y vinieron del oriente, de allá de la Mesopotamia, de allá de donde está Babilonia, donde está Urs, donde están los caldeos, de allá vinieron y atravesaron un desierto que tiene alrededor de 1500 millas. 1500 millas. Se metieron meses en ese desierto. Pero esta gente está loco. ¿Qué hacen unos astrólogos que no saben nada de caminos, no saben nada de ¿cómo se llama?, de camellos, no saben nada de navegación en el medio del desierto? Están tostados. Se les tiene que haber ido el cloche. Diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Vieron cuál estrella? Su estrella. No la mía ni la tuya. La estrella del niño, del rey de los judíos que nació. Su estrella. Amén. Entonces vienen siguiendo la estrella. Se meten todo ese tiempo siguiendo la estrella, meses siguiendo la estrella, para llegar con un camello eso que camina 3 millas por hora aquí. Llegan a Jerusalén y en vez de seguir siguiendo la estrella, se meten a hablar con otro hombre, a pedirle consejo a otro hombre. ¿No hacemos eso nosotros? A ver, si te han guiado a través de todo el desierto, si has venido siguiendo la estrella sin saber para dónde va, si la estrella se le desaparece en medio del desierto, se mueren de sed y hambre. Si se les apaga la estrella, se hubieran muerto. ¿Qué haces ahora consultando a un hombre?
sea el Rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que desde allá, desde la Mesopotamia, vieron la estrella que brilló, y siendo ellos astrólogos, conocieron cuál era la estrella que no pertenecía ahí. Se han dado increíble cantidad de razonamientos humanos de lo que era esta estrella. Que si una estrella que explotó, que si un cometa, 20.000 cosas. Yo te digo esto, era el Espíritu Santo el que nos guía, punto y aparte, no le busques más, porque ningún cometa ni ningún te va a dirigir desde Mesopotamia arriba de la casa del Señor Jesús. ¡Qué casualidad! Amén. Era el Espíritu de Dios y más nada. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ahora fíjate, allá en Mesopotamia, unas personas que no sabían ni eran judíos, ni tenían por qué saber, se interesaron en las escrituras que habían quedado allá posiblemente cuando regresaron del tiempo de la... que estuvieron en Babilonia. El cautiverio, durante el tiempo del cautiverio, del tiempo del cautiverio, se quedaron las escrituras estas allí, y esta gente no había judío que le enseñara, porque ya habían regresado. Esta gente se quedaron con unos libros ahí, y ¿quién ha llevado? ¿Saben qué dice el libro este? Si cuando venga el rey, va a salir una estrella en el oriente, a ver, no, para el oriente no hay estrella, están a 50 grados, 80 grados, pero para... Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025, 786-344-5025, o nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.